Bueno, pues la jueza de Catarroja, que investiga la gestión de la Dana, quiere esclarecer qué ocurrió realmente en el CECOPI en la fatídica tarde del 29 de octubre. Y para ello, Álvaro Jiménez, buenas noches, redacción, ha encargado a la Guardia Civil un informe sobre las personas que trabajaron allí aquel día y sobre el sistema de videovigilancia del recinto. Carlos Mazón no ha tenido hoy un buen día. Por la mañana volvió a ser abucheado y tuvo que suspender su visita a Castellón. Por la tarde ha tenido que escuchar cómo la asociación mayoritaria de familiares de víctimas le pedía en su cara que dimitiese. Víctimas como las que esta mañana han declarado también en los juzgados de Catarroja, cada una con su tragedia muy presente. Ana María llega a los juzgados de Valencia con dos imágenes, la de su marido y la de su hijo. Le tiemblan las manos porque tiene que relatar ante la jueza la que fue la peor noche de su vida. El 29 de octubre, la fuerza del agua hizo que su casa se viniese abajo. Con la mala suerte que mi hijo le pegó una viga y lo mató en el acto. Y mi hija sobrevivió conmigo en los escombros. Estuvimos toda la noche en los escombros, aguantando frío. Nadie vino a rescatarnos. Toda la noche. Ahí. Y mi hijo muerto a mi lado. Una angustia que se alargó más allá de esa terrible noche. Mi marido apareció el 25 de noviembre. Encontraron su cuerpo a 50 kilómetros de su casa. Pide a Mazón que asuma su responsabilidad. Quiero que dimita a ese señor, ¿sabes? Que tenga dignidad. Denuncia además que 5 meses después, en su localidad, Sot de Chera, siguen sin agua potable. Aún no se ha arreglado nada allí, es que es un desastre. Pertenece a SOS Desaparecidos, asociación que representa a familiares de 70 víctimas y que esta tarde se ha reunido con Mazón para pedirle la dimisión, el declarar de forma voluntaria. Es la primera reunión con una de las grandes asociaciones, aunque Mazón dice ahora que lleva reuniéndose con las familias desde el principio. Vamos a seguir recibiendo a las víctimas con respeto, con discreción, como lo estamos haciendo, como lo hemos hecho desde el principio. Yo he atendido, y muchos miembros del Consell de la Generalitat han atendido y han estado directamente con víctimas, preocupándonos personalmente con ellos. Lo que no queremos es instrumentalizarlas. Sin embargo, según las propias familias, no ha sido hasta hoy cuando se ha establecido un protocolo para atenderles. El compromiso es establecer esa puerta de que haya un teléfono a disposición de los familiares, incluso el familiar que quiera reunirse en privado con Mazón, pues que lo pueda hacer. En 5 mesos no ha tingut temps de reunir-se amb aquestes associacions. Estan en este bucle de intentar aparentar una normalidad que no existeix. Yo del señor Mazón no me creo ya nada. Las víctimas se han sentido abandonadas, igual que se han sentido abandonados los alcaldes y las alcaldesas, hasta los suyos. En los pocos actos públicos a los que asiste, le siguen abucheando. Esto ha sido Castellón. Tenía otro acto justo después de ese. Pero tras el recibimiento ha decidido cancelarlo. Hola, buenos días. ¿Todos de la galleta? Sí. Enhorabuena, ¿eh? A ver si la veo. Luego iremos con el plano judicial, pero primero esto. O sea, las víctimas, hubo controversia, porque ayer decía Carlos Mazón que se había reunido desde el primer día con víctimas, ¿no? Cuando parece evidente que no ha sido así. Hoy ha sido la primera reunión formal, como tal, seria. Hubo la pasada semana una improvisada allí de las víctimas que protestaban, ¿no? Luego está la reacción popular que se ve y luego lo que se va conociendo de todo lo que... Luego hablaremos de la vía judicial. Pero es que esto no cambia, para Mazón no cambia el escenario que se encuentra en Valencia. Y según se vayan conociendo más detalles, porque es que hay todavía muchos agujeros negros en el relato del señor Mazón, que sin lugar a duda, bueno, es el máximo responsable de la Comunidad Valenciana, y sobre la Comunidad Valenciana, sobre la presidencia y sobre el gobierno de la Comunidad Valenciana, reside desde luego toda la responsabilidad en materia de emergencias, como lo recordó en su auto la propia juez de Catarroja. Entonces, a mí me parece que este empeño, sobre todo este fin de semana en Alicante, todo este aquelarre de apoyos a Mazón, como si no hubiera pasado nada, como si Mazón no fuera ahora mismo un muerto viviente en materia política, yo creo que es ahondar en el problema que se está creando no solo Mazón, que yo creo que Mazón hace tiempo que tendría que haber dimitido o haber presentado, digamos, un programa
para él cesar en un plazo razonable de tiempo, dado que evidentemente su relato en las horas críticas en las que se pudieron salvar vidas con una alerta temprana, su relato está lleno de incógnitas. En definitiva, el haber pactado con Vox de la forma que lo ha hecho, para salvarse él, para reconstruirse él mismo, este proyecto de reconstrucción de su propia figura, que arrastra a todo el Partido Popular, que el Partido Popular le sigue, como lo hizo cuando él prematuramente en horas 24, en las vísperas de unas elecciones generales, pactó con Vox y le prácticamente cambió toda la estadística que se estaba produciendo sobre la posible victoria del Partido Popular, que iba a arrasar, que iba a ser un paseo militar. En fin, ahora mismo Mazón es el gran problema, el mayor de los problemas del Partido Popular. David. Sí, lo que pasa es que en las declaraciones de la víctima que acabamos de escuchar decía que tenga dignidad, ¿no? Yo creo que ya no estamos en la posibilidad de pedirle dignidad. Ha demostrado que no tiene ninguna. A mí me preocupa mucho más porque doy totalmente por imposible lo de Mazón, que además creo que lo que está haciendo es tratar de protegerse judicialmente. Para mí es más grave ya la actitud del Partido Popular. Yo leí ayer en El País una historia sobre cómo los familiares de los fallecidos han entregado a la jueza los últimos mensajes de WhatsApp cuando sabían que iban a morir. Cuando uno lee esos testimonios de gente despidiéndose, y mientras eso estaba ocurriendo, el presidente de la Generalitat estaba, vete a saber dónde, porque ni siquiera se nos ha dicho en un mínimo ejercicio de transparencia qué estaba haciendo, que un líder del Partido Popular, leyendo eso, pueda seguir apoyando a Mazón. Y no solo apoyando, si es que hemos visto escenas de ovaciones, de aplausos. Es que yo me intento poner, y ya sé que es imposible, ¿no?, en el lugar de las víctimas, contemplando ese espectáculo de los miembros y los líderes del Partido Popular, aplaudiendo al responsable de lo que ocurrió con sus seres queridos. Imaginemos qué deben estar sintiendo. Me parece que la entereza que demuestran, porque sus críticas son increíblemente sosegadas, a pesar de todo, de la indignación que deben de sentir dentro, eso es dignidad. Lo contrario es indecencia. Bueno, pues la jueza de Catarroja, que investiga la gestión de la DANA, quiere esclarecer qué ocurrió realmente en el CECOPI en la fatídica tarde del 29 de octubre. Y para ello, Álvaro Jiménez, buenas noches, redacción, ha encargado a la Guardia Civil un informe sobre las personas que trabajaron allí aquel día y sobre el sistema de videovigilancia del recinto. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la magistrada Nuria Ruiz pide localizar todas las cámaras que cubren el recinto del CECOPI porque considera que podrían ser un elemento clave para esclarecer a qué hora llegó Carlos Mazón. También ha solicitado a la Guardia Civil un informe con los nombres, apellidos y funciones de todas las personas que aquel día acudieron al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Además, en ese mismo auto, la jueza también insta a la Consellería de Emergencias a que facilite documentación relativa al Plan Especial de Inundaciones y la información que se remitió el día de la DANA a los ayuntamientos y diputaciones que pudieron verse afectados por la crecida del Barranco del Pollo. Por otro lado, en un segundo auto, la magistrada rechaza la petición del que fuera el número 2 de emergencias, de Emilio Argüeso, de declarar como investigado de forma telemática el próximo 11 de abril y, por lo tanto, tendrá que ir en persona. La magistrada justifica su decisión en la gravedad de los hechos que se están investigando y en el elevado número de fallecidos. Claro, pues con estos datos la jueza sigue reduciendo el foco a la competencia que tenía la Generalitat en la gestión de la DANA, pero ahora da un paso más, que es qué pasó en el CECOPI. Es decir, qué imágenes hay en el CECOPI, qué gente entró, a qué hora, porque hay debate también sobre la foto que en principio desmontaba que hubiera llegado antes de las 8 y 11 minutos cuando se mandó la alerta. Yo he seguido el debate que ha habido al respecto, las informaciones. A mí se me hace imposible que se le vaya a dar al juez una foto trucada. Yo creo
Creo, y además creo sinceramente que esa foto es real y que no está trucada, pero en cualquier caso la jueza quiere investigarlo. No solo eso, si hay más llegadas, más gente por otra parte del recinto. La jueza ha seguido, digamos, una vía de investigación clarísima, ha descartado en este caso al Gobierno central y ha puesto el foco en las competencias que tenía la Generalitat. Sí, su primer auto cambió todo, ¿no? Porque estableció una verdad judicial incluso, sí, que realmente ejerció como faro ante toda la confusión de los intentos de establecer verdades políticas paralelas, ¿no? Y la jueza dejó muy claro que esta investigación se centra en una alerta tardía y errónea a la población de la que tenía competencia el Gobierno valenciano, porque es el encargado de la gestión de una emergencia de protección civil. Esto es así en todas partes, pero específicamente en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y además la jueza, como dices, descarta desde el principio la vía que había intentado el Partido Popular políticamente de corresponsabilizar al Gobierno central de la gestión de la negligente o como mínimo muy deficiente gestión de la catástrofe natural, ¿no? Porque dice que la información de la que se contaba era sobrada, dice textualmente la jueza, ¿no? Entonces el problema es que a medida que esta instrucción avanza, que además es una instrucción que la jueza está haciendo de forma muy minuciosa, ¿no? Va cada vez estrechando más el cerco sobre Carlos Mazón y su gobierno y además da la sensación de que todas las preguntas que todavía están en el aire es que van a conocerse las respuestas, es que vamos a averiguar prácticamente todo, porque en esta instrucción, como digo, minuciosa, ¿no? Muy concienzuda de la juez, que está pidiendo mucha información y va a tener acceso a mucha información, me da la sensación de que todos los elementos que todavía permanecen oscuros, ¿no? Van a aflorar a la luz, y eso creo que solo va a poner cada vez en más problemas al Partido Popular. Sí, es evidente que esta instrucción va a culminar en una imputación de Carlos Mazón. La juez no le puedes ni siquiera exigir que declare porque es aforado, pero como ha dicho Elsa, todas las diligencias y el enfoque de la instrucción apuntan a la gestión de las alertas y por tanto a la responsabilidad de la Generalitat. La jueza no ha entrado en los daños materiales, en los coches, en los edificios, se está centrando en el sistema de alertas. A mí me gustaría subrayar la dignidad y la contención de las víctimas. Los testimonios que hemos escuchado son estremecedores y creo que la insensibilidad que está demostrando Mazón le pone en evidencia. Ya no estamos ante un problema político, que lo estamos. Es lógico que la oposición exija responsabilidades políticas. Estamos también ante un problema ético. ¿Qué tipo de gobernante es Mazón que no dimite? Yo creo que su actitud demuestra una concepción amoral de la política. Y insisto en el gravísimo daño que está haciendo a su partido, que han subrayado todos mis compañeros de tertulia. Mazón no puede continuar ni un solo día más al frente de la Generalitat, e insisto, no tanto por razones políticas, sino por razones éticas. Bueno, ayer les mostrábamos los insultos de un diputado del PP de las Cortes Valencianas que lanzaba contra la ministra de Ciencia y contra la delegada del Gobierno. Vean, lo recordamos. ¿Intentar que gobierne la caniche de Gandía? ¿La ministra Diana Morán? Vamos a hablar del galgo de Paiporta y vamos a hablar, cómo no, de la ratonera de Valencia. ¡Claro que sí! Señorías. Hoy las aludidas le han respondido. Ambas acusan a José Ramón González de machista y de abrazar las formas de la ultraderecha. El galgo de Paiporta. Por si acaso los señores del PP no sabían, el perro ratonero, que es un perro que efectivamente se le conoce porque cazaba a las ratas. Ellos se retratan. Aquellos que practican la política desde el insulto es porque no pueden ofrecer nada más. Carmelo. Este es el nivel. El José Ramón González, ¿cómo puede estar? ¿Cómo puede haber llegado donde llega, donde ha llegado? ¿Quién le ha permitido que llegue a donde ha llegado? Con este nivel, con este lenguaje, con estas formas. ¿Esto es hacer política? ¿Esto es saber hacer política? A mí me parece que si este es el exponente del nivel político de su formación en Valencia,
pues creo que tienen un problema realmente serio. ¿Crees que hay una huida hacia adelante, incluso en el lenguaje y lo gestual? Lo digo, desde que la jueza pone el foco en la gestión de la Generalitat y aparta a la delegada del Gobierno y al Gobierno central y se pone a investigar la Generalitat, hay como un uso de un lenguaje distinto, más duro. El pacto con Vox, incluso Mazón, asume no solo los planteamientos, sino el propio lenguaje literal de Vox. Y lo que hemos visto ahora va un poco en esa línea. Digo yo, no sé si ha habido un corte temporal. Básicamente están echados al monte. Están echados al monte por la supervivencia, porque entiendo que detrás de Mazón hay un grupo de gente importante de su partido que le apoya, que necesita que esté ahí. Entiendo que debe haber alguna diferencia, esto quizá mis compañeros que están allí trabajando en la Comunidad Valenciana lo entenderán y lo sabrán mejor, pero entiendo que hay un PP valenciano y un PP alicantino que no tienen los mismos, digamos, la misma sensibilidad con respecto al personaje Mazón y lo que significa. Y a lo mejor por ahí puede haber algún movimiento interesante a seguir. David, cierro contigo. A mí una cosa que todos hemos vivido en los últimos años, un deterioro, ¿no?, del parlamentarismo a todos los niveles. Y a mí lo que me sorprende es que cuando en el colegio los niños se portan mal hay una sanción, cuando un futbolista también se porta mal hay una tarjeta amarilla, una roja, hay una sanción. Yo lo que no veo es dónde están las consecuencias cuando se cae en estos insultos y en esta manera de comportarse y de mal representar a los votantes, ¿no? O sea, ¿dónde está la comisión disciplinaria que debería castigar ese tipo de comportamientos? Y no entiendo por qué dejamos que cada día se deteriore más el discurso político y no haya ninguna consecuencia. Yo lo que sí he advertido, y así lo creo y lo digo y lo manifiesto, es que hay un antes y un después en el debate político al respecto de la instrucción de la jueza de Catarroja. Y es esa instrucción la que provoca, en mi entender, una huida hacia adelante en los pactos con Vox, en el lenguaje, porque se copia literalmente aquello del dogmatismo medioambiental. No lo había dicho antes Mazón, no lo había y era lenguaje puro de Vox. Y esto que hemos escuchado, este lenguaje, yo no lo había escuchado en las Corts con la llegada de Mazón en las elecciones. No porque el auto Xavi, de la juez de Catarroja centra el asunto. Hasta entonces lo que era, había un totum revolutum. Todas las administraciones actuaron mal. Bueno, evidentemente cada uno, bueno, pues no lo habrá hecho perfecto, pero había un personaje y una administración clave que es la que actuó de forma nefasta, indolente, irresponsable y encima pretendió culpar al resto pero más allá de esto hay un descenso a un discurso barrio bajero cada vez mayor que está empezando a normalizarse, que ya no... ya ni siquiera nos llama la atención muchas veces y creo que eso hay que pararlo de una vez, ¿no? Muy breve, Elsa. Sí, solo por añadir, diría que qué contraste entre la dignidad de las víctimas y de su discurso con la falta de dignidad que vemos en las Cortes Valencianas.